Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Esta semana tenemos de invitado a José Francisco Peña Guava, quien desde muy joven se interesó en seguirle los pasos a su padre, el doctor José Francisco Peña Gómez, en el ámbito político. Ingresó al Partido Revolucionario Dominicano en 1980, pasando en el año de 1994 a dirigir el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, que había sido fundado por su padre 5 años antes. Tras su fundación y siendo fiel a la militancia de su padre, el BIS se mantuvo aliado al PRD, pero luego de su fallecimiento en el 1998, decidió romper esa relación y, tal como lo señala en la entrevista que veremos más adelante, por la relación existente con el ex procurador, el doctor Radamés Jiménez, conoce al doctor Leonel Fernández, con quien ha mantenido desde el año 2000, cuando salía con el PLD, una muy estrecha relación de amistad y de alianza política. Es justo reconocer que José Francisco Peña Guava, José Frank, como le llaman sus familiares y amigos, se ha convertido, a pesar de su juventud, en un visionario político muy agudo, sin dejar atrás su gran capacidad de concertación con los partidos y movimientos en diversos procesos electorales, convirtiéndose así en un gran estratega dentro de la política dominicana. Y siguiendo con esa trayectoria, en la actualidad, está conformando una plataforma política denominada Ganaremos, traducida como la Gran Alianza Nacional para la Renovación Económica y Social, que tiene como propósito agrupar a una serie de partidos y movimientos políticos para aportar a la candidatura del doctor Leonel Fernández no menos de 1 millón de votos. Nuestra entrevista girará en parte en torno a este proyecto, pero además trataremos diversas consideraciones que tiene nuestro invitado José Frank con respecto a la actual gestión de gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Sus consideraciones sobre el manejo de la crisis que padecemos, su juicio con respecto a los fideicomisos y sobre todo la advertencia que le hace al presidente Abinader de no optar por una repostulación. Los detalles en breve. Aquí iniciamos Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Bien, vamos a iniciar nuestra entrevista y quisiéramos precisamente preguntarle a José Frank, ¿desde cuándo mantiene esa relación política con el doctor Leonel Fernández y qué lo motivó, ya que fue Leonel Fernández el contrincante de su padre en el año de 1996? Sí, bueno, un placer para mí, Hidalgo, agradeciendo tu invitación al programa Glosa. Bien, te diré que la relación de nuestra coronel data de finales de los 80, comienzos de los 90. Es una relación de amistad, gracias a Radamés Jiménez Peña, que fue que me presentó a Leonel, unos amigos nuestros que tenían muy buenas relaciones con el PLD, me presentaron a Radamés Jiménez Peña y Radamés a la vez me presentó a Leonel Fernández, que fue cierto, fue el primero que me dijo que Leonel iba a ser presidente. Como 7 o 8 años antes, o sea, una cosa casi imposible. Pero de ahí data esa relación. O sea, que ya cuando nos tuvimos que enfrentar en el año 96, existía una sólida amistad de varios años, y que pudimos sortear esa situación, ese diferendo producido en el 96. Bueno, mantuvimos una relación siempre muy cercana, hasta que en el año 99, posterior a la desaparición física de mi padre, pues yo decidí respaldar a través de Leonel al Partido de la Liberación Dominicana y hacer una alianza con el Bloque Institucional Socialdemócrata.
y hasta 20, hasta el 19, 20, ¿verdad? Tuvimos esa relación institucional de alianza desde el 99 hasta el 20, o sea, casi 21 años, que ya rompimos la relación y entonces presentamos la candidatura independiente de Leonel Fernández a presidente en el año 2020. Y bueno, y ahora, pues, como es natural, mantuvimos esta relación afectiva y de apoyo político, y ahora en el 2022 hemos reiterado de nuevo nuestro apoyo para el 24 a Leonel Fernández y como alianza del BIS, pero sobre todo en la construcción de una plataforma que le servirá para unificar partidos políticos reconocidos y no reconocidos, grupos y movimientos de apoyo a través de la plataforma de la Gran Alianza Nacional por la Renovación Económica y Social. Ganaremos. En eso estamos. A Leonel Fernández se le enrostra que durante esos 3 periodos que gobernó, y según el propio Luis Abinader, el PLD no resolvió ninguno de los problemas básicos del país. Eso lo dijo hace poco. En realidad, ¿en qué le puede beneficiar o perjudicar sus anteriores gobiernos a Leonel Fernández para las próximas elecciones? Pero es una mentira de cualquiera que lo diga. Ningún gobierno ha hecho más en lo institucional, en lo social, en términos de infraestructura que Leonel Fernández. Es tan así que Leonel Fernández es el único presidente que ha hecho de verdad una reforma integral a la Constitución, una Constitución moderna, democrática y de derechos, establecida en el 2010, es su obra cumbre. Gracias a él se creó el Tribunal Superior Electoral, se creó el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, es obra de Leonel Fernández. O sea, todos los programas sociales, a excepción del desayuno escolar, todos son de la tarjeta. Si aquí hay tarjeta, que ahora llaman Supérate, porque hay solidaridad y todo lo que hay, Leonel. Toda la mayoría de leyes y todos los cambios y todas las reformas a los códigos, y obra de Leonel Fernández, o sea que eso no es cierto. Él ha hecho una gran obra y lo hará mejor en el 24. Quisiéramos saber qué tanto puede influir en la mente de los dominicanos la situación por la que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana con el sometimiento a la justicia de familiares del expresidente Danilo Medina y de su esposa, y sobre todo porque él era el presidente del partido. Eso podría también... Sí, bueno, pero cada quien es responsable personalmente de sus hechos. Ni siquiera el mismo Danilo es responsable de lo que haya hecho un funcionario. Cada quien tiene que responder a sus hechos. O sea, un país donde la corrupción es endémica, sistémica, histórica y familiar, eso es parte de la misma realidad que vemos todos los días y que va más allá de los partidos políticos, porque además se habla de los partidos políticos. Pero usted ve en esta última operación, la mayoría son empresarios, que son los verdaderos dueños de la corrupción. El dinero de la corrupción lo tienen los empresarios, no lo tienen los políticos. No hay corruptos sin corruptores. ¿Se llegará a conformar Ganaremos, es decir, la Gran Alianza Nacional por la Renovación Económica y Social, como una poderosa plataforma política electoral, como para sumarle a la candidatura de Leonel Fernández ese 1.000.000 de votos que usted ha señalado con anterioridad? Claro, llegaremos y aportaremos muchos votos y será una realidad. Lo que pasa es que tú tienes que ver que hemos iniciado 2 años antes y este país realmente, la cosa comienza a concretizarse a partir del último año. El sentido de la oportunidad del dominicano lo hace manejarse con ese nivel de ralentización. La gente no se suma de la noche a la mañana, sí, inclusive. Lo extraño es que a 2 años de las elecciones el presidente esté en una especie de empate técnico con el presidente Luis Abinader. ¿No entiende? Hay que estar muy mal
en términos de apoyo popular para que un gobierno apenas 2 años antes ya esté compitiendo ni siquiera con la oposición completa, sino con una parte de la oposición, claro, que la parte mayoritaria de la oposición, pero no podíamos decir que hay otros partidos que todavía no han decidido apoyar al presidente Fernández. Sin embargo, la sola candidatura de Leonel Fernández ya está en competencia con la que tiene el gobierno central. Aunque la pregunta debiéramos hacérsela al propio Leonel Fernández, pero ya que le tenemos a usted en nuestro programa, ¿ve factible una alianza Fuerza del Pueblo PLD? ¿Qué importancia tendría el que fuera candidato Abel, Margarita o Domínguez Brito? Sí, creo que se va a dar, sobre todo a nivel congresual y municipal. Ellos van a tener que hacer la alianza, por lo menos del nivel de candidaturas uninominales, para ser senadores, alcaldes y directores de distrito, porque es que nadie está por perder tu tiempo. Y de lado y lado, ellos buscarán forma de cómo ponerse de acuerdo. La gente ya no es tonta, como para botar su dinero y su tiempo. Ellos buscarán, no se preocupen, buscarán. Ya es más compleja la presidencial porque el 50% más uno crea la condición de un proceso de balotaje. O sea, el que clasifique finalmente, si no logra ganar en primera vuelta, pues será apoyado por quien no clasifique en la segunda vuelta. El voto opositor o no vota o vota por la oposición, no vota por el gobierno. Eso es así. Y el hecho de que la candidatura del PLD la sostenga Margarita, Abel o Domínguez Brito, ¿qué puede pasar ahí? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo inteligente fuera que ellos lograran construir un acuerdo y apoyar a Leonel Fernández y tal vez optar por la candidatura vicepresidencial con Leonel. Eso fuera lo inteligente, ¿verdad? Porque ellos no tienen posibilidad de sobrepasar a Leonel Fernández como candidato presidencial. Pero si no, bueno, pues habrá segunda vuelta y en la segunda vuelta, pues ellos podrán, tendrán que irse con lo que va a querer la base, porque es que nadie tiene voto. En este caso es un problema de polos, o sea, el polo opositor está obligado, el candidato, el líder de ese partido, a seguir la voluntad de la base. No es al revés, no es la base la que sigue a los líderes, es los líderes que tienen que seguir a la base. Le contaba hace poco, en una intervención que hice, lo que vi en el año 90, que fui a un restaurante con mi padre, muy amigo de él, él es un español, muy amigo, el dueño de ese restaurante, y saludó, en el año 90 salió todo el personal a saludar a mi padre, incluyendo el personal de la cocina, y todos le presentaron en la mesa que tenía su carnet del PRD. Y cuando terminaste de tirar desde la foto con Peña Gómez, me dijeron que querían decirle algo a Peña Gómez, y todos eran PRDistas. Peña Gómez muy orondo porque todos eran del PRD en ese año 90, y la información que querían decirle que iban a votar por Juan Bosch, porque había que sacar a Balaguer. Ok. O sea, eso es para que tú veas, o sea, esa es una realidad. Dígame, ¿qué PLDista en una segunda vuelta no va a votar por Leonel Fernández? Eso no es una... Hay cosas como que están de más, ¿tú me entiendes? Como que no hay que saberla, o sea, en una segunda vuelta, los PLDistas que no logren pasar el balotaje van a votar en un 90% por Leonel. Yo siempre he dicho que quizás la dirigencia del PLD no mande a votar por Leonel. Es que no, la gente no hay que mandar. La gente no hay que mandar, la gente sabe para dónde va. Bueno, ¿Cuáles posibilidades usted cree que hay para las próximas elecciones para que se defina en una primera vuelta? Porque la doctora Margarita Cedeño ha dicho que ella asegura un triunfo del PLD en la primera vuelta. Lo primero es que hay que estar claro, la franquicia PLD está muy dada, tiene daño, está afectada y no nos vamos a engañar. Muy difícil que la franquicia PLD pueda lograr apuntalarse como para hacer una opción de poder ahora, como está afectada, los escándalos, los problemas, le ha hecho mucho daño. Además la división, la gente demostró que si no hubieran acertado de la manera que lo hicieron para obligar, cambiar el curso de la historia con las primarias que fue un timo electoral en contra de Leonel Fernández, hoy quienes estuvieran en el poder todavía fuera el PLD.
porque el PLD hubiera ganado las elecciones. Si Leonel hubiera sido candidato, el PLD hubiera ganado las elecciones. Quisiéramos saber, usted que es una persona muy informada, ¿qué dicen las encuestas en el día de hoy? ¿Quiénes son los patrocinadores? Pero las encuestas son del sector privado, son los empresarios que nosotros tenemos. Y la encuesta dice que la diferencia son 2 o 3 puntos entre Leonel y Luis. Y en el sur, Leonel por arriba de Luis, en la provincia del sur. Y en las otras una diferencia de 2 o 3 puntos. No es nada. Que para faltar 2 años, ¿verdad?, para el proceso electoral, pues es una demostración clara de crecimiento enorme que ha tenido la candidatura de Leonel Fernández. ¿Podría usted vaticinar el resultado de las elecciones del 2024? Bueno, yo pienso que si el gobierno insiste en el proceso eleccional, Leonel va a ganar las elecciones y la va a ganar en primera vuelta. Y le voy a explicar por qué la va a ganar en primera vuelta. Porque aunque el PLD decida llevar su candidato, la mayoría va a coger por Leonel y va a ganar las elecciones. Y el gobierno, que estará muy deteriorado para ese tiempo, no sacará más de 30, 32, 33, 34%. Y Leonel ganará como de 50%. Oiga, eso lo estoy diciendo hoy. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Usted sigue muy de cerca el gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo evalúa usted el manejo de la crisis sanitaria y la crisis bélica que le tocó sortear una vez ganó las elecciones? Bueno, la crisis... Mira, buena voluntad le sobra a Luis Abinader. Y eso está más demostrado. Un hombre muy trabajador, muy interesado en hacer la cosa bien, pero no tiene la pericia. ¿No me entiendes? Y le ha tocado una mala situación, porque le ha tocado la crisis económica, social y sanitaria más grande y más difícil en los últimos 70 años, según los informes de la CEPAL, o sea, la CEPAL de Intervención Económica América Latina, de que esto es terrible lo que está pasando. Y la guerra híbrida que hay ahora en Europa, en Ucrania, Rusia, es una situación muy difícil, que se ha convertido en una multicrisis, porque hay una crisis ahora económica, social, sanitaria, financiera, monetaria y geopolítica. O sea, es terrible lo que viene. Y realmente le ha tocado un mal momento a Luis Abinader, que sumado a su falta de experiencia y la incapacidad del partido de construir voluntades unitarias en términos de reciprocidad, eso no da un buen aliciente para lo que va a suceder en el 24 para ellos. ¿Usted duda de que Luis Abinader logre recuperar la economía dominicana como estaba antes de la pandemia? ¿Esa duda la sustenta en la falta de preparación o de experiencia del propio presidente o de su gabinete de gobierno? Lo que pasa es, algo es que es como cuando usted no ha podido manejar nunca una paletera en un supermercado. O sea, eso es difícil. Es una tarea difícil. O sea, y eso le ha pasado a esos muchachos, la mayoría Popi, muy buenos muchachos, muy bien formados, de buenas academias, de buenas universidades, muy correctos, pero sin experiencia y peor, sin vínculos sociales. Entonces, lo primero que también, y es uno de los problemas más graves, es cuando tampoco se tiene una prioridad clara. O sea, el gobierno no sabe, no entiende. Yo vi un decreto del presidente, con el cual yo no estoy en desacuerdo. Lo que vemos que no es oportuno. Vamos a hacer un centro de convenciones. Pero el problema de hoy es un problema de comida de la gente, de medicina, de combustible. O sea, es que la gente no tiene con qué comer. Es que la gente, el nivel de costo de la vida es irresistible para los sectores populares y difíciles para la clase media. Eso es lo que le interesa a la gente. Entonces, es un problema un poco de interpretar el momento. O sea, hay que todo lo que el gobierno tiene que hacer en este periodo de crisis es ir en el auxilio de los sectores vulnerables del país. No es perder su tiempo en cosas que la gente... Decía Michael Ignatius, un profesor emérito de Harvard, uno de los mejores politólogos, que cuando las cosas van mal, la gente no escucha.
O sea, no importa lo bien que tú hagas, no te van a hacer caso. Porque en este momento de crisis, tú tienes que ir a lo que a la gente le interesa. Su problema, como su problema. A la gente no le interesa esos problemas, a la gente le interesa su problema. ¿No entiendes? ¿Cómo vamos a abaratar el costo de la canasta básica? Pero no es para todo el mundo, es para los que no tienen con qué pagarla. O sea, tenemos que ir a los subsidios focalizados, no a los subsidios generales. No hay que subsidiar al que tiene o al que puede. Hay que subsidiar al que no tiene, al que no puede, a ese. Entonces, estos son momentos difíciles. ¿Me entiendes? Pues tampoco podemos decir que el problema es local, y el problema es solamente local, no hay errores del gobierno, pero la mayoría de los errores de las situaciones del gobierno son de factura exógena internacional. Él no tiene forma de cómo resolver ese problema que no sea primero una política de seguridad alimentaria y una política de subsidio focalizado a los sectores vulnerables. Eso es lo que debe buscar el gobierno. Usted habla de la tormenta perfecta y esa reflexión de esperadas protestas sociales. ¿En verdad usted considera que podemos esperarlas? No, porque eso va a llegar, como estamos hablando usted y yo aquí, eso va a llegar. Es que la gente está desesperada. Lo que pasa es que eso llegará en su momento. Ahora, el gobierno tiene en su mano cómo evitar que estas puedan poner en aprietos al gobierno. Lo primero es que el gobierno, yo fuera el gobierno, mira, un amigo mío funcionario me dijo a mí, un alto funcionario del gobierno, que si él fuera Luis Abinader, coge prestado 5.000 millones, aunque haya y hace un plan de subsidiar 10 o 12 productos de canasta básica. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la gasolina a los sectores populares, porque ¿qué vamos a hacer? Usted tiene que tratar de que en este momento de crisis, usted tiene que ir en auxilio de los sectores. Si el pueblo ve que hay un interés en mejorar la situación a los que menos pueden, esas cosas pueden amainar, porque al final y al cabo, lo que construyen y crean problemas son los sectores populares, y más cuando tienen la caja de resonancia de la clase media. Usted afirma que los dominicanos no les gusta inventar y que temen dar un salto al vacío. Por consiguiente, eligen a quienes tienen experiencia, capacidad y buenas relaciones internacionales. ¿Cómo se explica entonces, primero, la elección de Leonel Fernández en el 1996, la elección de Hipólito Mejía en el 2000, la elección de un Danilo Medina en el 2012 y la última elección de Luis Abinader en el 2020? Todos en esos momentos sin experiencia de gobierno, y el pueblo votó por ellos. ¿Qué les pudo hacer cambiar el buscar a un nuevo aspirante, la esperanza de una mejor vida? La diferencia es que, ¿cuál es la diferencia? Te voy a explicar cuál es la diferencia. El profesor Bosch apostó a la calidad y que esa calidad traería la cantidad. Primero un proceso de autentificación y de consolidación de la calidad para que entonces esa calidad buscara la masificación. Eso en términos estratégicos fue una decisión correcta de Juan Bosch, no nos vamos a negar. La mayoría de la dirección del PLD eran todos profesionales y la mayoría profesores universitarios. O sea, tenían formación. O sea, tenían formación académica. Importante eso. Y esa formación académica le permitió a ellos construir una suerte de equipo político y gubernamental que estaba bien organizado, bien preparado para las tareas gubernamentales, y hicieron un buen ejercicio del 96 al 2000. ¿En qué podría consistir someramente el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria? Por lo primero, hermano, que hay que sembrar todo el país entero, a la buena y a la mala. Aquí no puede haber tierra baldía. Aquí el gobierno debía meter la mayoría de los recursos y llevarlo al campo. Porque el problema es que no solamente, mire, el gobierno puso tasa cero para las importaciones, y eso usted no va a resolver el problema. Porque si no hay comida en el mundo y está cara, va a llegar cara como quiera. Y el problema es que el problema no es que sea cara, el problema es cuando no haya.
Ahí es donde está el problema, ahí es que vamos a tener problemas. Cuando entremos en un proceso donde no haya suficiente comida y además hay que hacer conciencia al pueblo de que usted no va a comer lo que usted quiera, es lo que se pueda comer. A usted aquí vamos a hacer harina de los plátanos, vamos a hacer harina de batata, vamos a hacer harina de yuca, vamos a hacerle conciencia al pueblo también, porque usted tiene que preparar su país para la crisis. ¿Tú me entiendes? Entonces yo te voy a ayudar, pero tenemos que prepararlo para la crisis, porque ven acá, ¿qué queremos? Hay que hacer que tenemos que también reeducar al país y prepararlo para una crisis que no sabemos las consecuencias que va a haber, ni el tiempo va a durar esta crisis tampoco. Entonces es un problema que hacer un gobierno y manejar una economía de guerra, una economía de guerra, porque hay una recomposición mundial. Entonces el gobierno tiene que tener conciencia de eso. Ahora, cuando usted le quiere servir, no se puede servir a los perros y a los amos. Cuando usted le quiere servir de acicate y de puente de posicionamiento a los sectores oligárquicos, ahí estamos mal, hermano, que no podemos más. La oligarquía lo que necesita es paz, porque ¿cuánto tienen? ¿Cómo? Es paz que necesitan. ¿Cuántos ricos lo que están es paz, tranquilidad? Con paz y tranquilidad el gobierno le pagó. Usted le paga a todos esos ricos, Luis Abinader le paga a todos con paz. Entonces tú no puedes pedir más ahora, porque estamos en medio de una situación. Entonces yo te pago con paz, al pueblo que pague con pan. Entonces ese es el problema. Entonces los ricos tienen que estar tranquilos, que ya están llenos de dinero, y darle la oportunidad a que el gobierno actúe en función de la voluntad de los sectores, de las mayorías nacionales. Esto no es un negocio, ya aquí tú estás harto de dinero, aguante, espere que la situación mejore y siga haciendo su negocio. Pero en esta crisis, ¿tú me entiendes? El gobierno debe actuar. Lo primero es que los sectores, es verdad que hay crisis, pero también hay agiotismo, acaparamiento y especulación. Óigame bien, es una cosa. Yo aquí, hace como 6 o 7 días, no había hecho la compra en la casa. Y faltaba uno de los 2 o 3 detalles, 5 libres pollo, oiga bien, 6 plátanos y 2 botellones de agua, 1.040 pesos. 100 pesos una libre pollo, 30 pesos un plátano, 90 pesos un botellón de agua. Dígame usted cómo se sabe un pueblo. Dígame usted, y eso es así, porque hay una especulación enorme. ¿Tú me entiendes? Cuando tú me dices que en Guachupita, en Gualey, en La Cañita, una familia de 4 gente o 5 gente tiene hasta 1.000 pesos diarios para comer, mínimo, tú me estás diciendo que esa familia tiene que producir 30.000 o 35.000 pesos solamente para comida. O sea, ¿qué está pasando? Claro que no vamos a decir ni que no vamos a decir ni que no todo es culpa de Luis Abinader, no es una irresponsabilidad. Porque hay problemas que vienen de viejo, pero se han multiplicado y se han agudizado en estos 2 años. O sea, es una realidad que nos tiene que tocar de fondo a todos. Usted hace un señalamiento que a nuestro juicio es muy peligroso, y es sobre el disgusto existente en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tras la puesta en retiro y desvinculación de cientos de oficiales jóvenes y no tan jóvenes, tan solo por haber servido a otros gobiernos. ¿Tiene usted la percepción de que ellos podrían agitar para las protestas sociales que usted señala? Pero primero, ¿y qué hace el gobierno mandando a su casa un hombre que paga 300.000 pesos sentados? Yo conozco que 300, 200, 400. Hay gente que ganó 300.000 pesos sentado en su casa. Pero si no hay dinero, ¿y cómo entonces usted lo manda para su casa? No, usted se lo dejo yo ahí. Y usted tiene asignado este municipio, este barrio, cuídelo. Es una cuestión de un mito. Pero usted tiene que resolver el problema. Se está hablando de 12 o 13 mil militares, entre militares y policía. Pero si decimos que no hay dinero, ¿verdad? Si decimos que no hay dinero para pagarle, entonces ¿cómo usted va a pagar 13.000 pesos en su casa? Más darle un año de sueldo cada año, millones y millones. O sea, hay cosas que son un contrasentido. Pero además, esta falta de experiencia, los guardias no son de nadie. Los guardias son del que está. O sea, eso es también una cosa estúpida. No que diga que sirvió al PLD, el guardia le sirve al que está de turno, mijo. Entonces el gobierno no tiene que ganarse a esa gente. No tenía por qué sacarlo. Y tratar de hacer que esa gente le sirviera al país. Gente que hicieron muchísimos cursos, que se capacitaron. Entonces, esos son de los contrasentidos que yo no entiendo. No hay dinero, porque no hay dinero. ¿Cómo tú pagas esa nómina? ¿Usted sabe cuánto
generales hay retirados aquí en este país, 1000 y pico. 1000 y pico de generales retirados hay. Pero de por Dios, ¿sabes cuánto es eso? Sentado en su casa, haciendo nada. Entonces, ese es el problema. Entonces, nosotros nunca vamos a resolver los problemas mientras actuemos de esa forma. ¿Entiendes? Esa es la falta de institucionalidad. Claro que van a dar problemas, porque tú sabes que cuando se arman los líos, todo el mundo pone su patica de jabón, todo el mundo anda con su patica de jabón para ponerse al sancocho. Cuando se arman los problemas, ese es el país que tenemos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. La presente y constantes informaciones de la conformación del fideicomisos para dejar en manos del sector privado la administración de instituciones y empresas del Estado Dominicano, ¿las ve usted necesarias? Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. La presente y constantes informaciones de la conformación del fideicomisos para dejar en manos del sector privado la administración de instituciones y empresas del Estado Dominicano, ¿las ve usted necesarias? ¿Qué piensa sobre los fideicomisos? Mira, no podemos decir que todo es bueno y todo es malo, hay que verlo en su momento y en su contexto. Yo pienso que hay cosas que son de orden estratégico del país, de la nación. Mire, lo que es transporte, energía, ¿me entiendes? Hay sectores que son de la única y absoluta responsabilidad del Estado. O sea, tú no puedes mandar, y que la energía es un problema estratégico del país. Eso no es un negocio. Transporte, eso no es un negocio. La comida, eso no es un negocio. O sea, hay cosas que son fundamentales. La medicina para el pueblo, eso no es un negocio. Entonces, hay áreas específicas, ¿verdad? Bueno, venda ropa, venda muebles, haga casas que no sea de vivienda popular, esto sucede en todo el sector privado. Ahora, las cosas que son estratégicas, el gobierno no las puede ceder, porque es un problema del Estado, y el Estado como tal tiene que ser una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Usted nunca se ha preguntado por qué precisamente en la pandemia fueron precisamente los países más ricos los que tuvieron los mayores niveles de mortalidad. ¿Por qué? Porque fueron los que invirtieron menos recursos en la salud pública. Ustedes tenían salud privada, pero no pública. ¿Qué pasó? Que la estructura de salud pública se desbordó y no tenían capacidad para atender a la población. Tú en cuenta de Estados Unidos, hubo más muertos por el COVID que por toda la guerra, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Hubo más muertos por el COVID que en esas 3 guerras. Porque esto debía darle vergüenza a los americanos, la primera potencia del mundo, 1 millón de muertos. O sea, es lo que te estoy explicando. Entonces, la realidad es que el capitalismo salvaje no le sirve a la gente. Le sirve al capital, le sirve a los ricos, le sirve al que tiene. Entonces, por eso que la gente, el socialismo tiene sus taras, pero por lo menos piensa en la gente. ¿Me entiendes? Los gobiernos socialistas, sin embargo, fueron mucho más eficientes para resolver los problemas de la gente que los gobiernos capitalistas. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno continúe con el desmonte del subsidio eléctrico, ya que fue un acuerdo que se firmó y se acordó y al que se debe dar cumplimiento? ¿O podría el gobierno detenerlo y postergarlo para más adelante? ¿Tiene usted otra observación al respecto? Es que la electricidad tiene que ser focalizada. Usted tiene dinero, páguelo. ¿Cómo usted tiene dinero? Páguela. Como usted pague la que usted tiene. Ahora, el que no tiene, eso tiene que ir así, es una realidad. Ese es el deber del Estado. Es que tiene que focalizarlo en función de los ingresos de la gente. Usted tiene dónde pagar acá, usted tiene con qué pagar un Mercedes-Benz, pague la placa cara. ¿Tú me entiendes? Usted tiene un carrito utilitario, pues pague, eso es igual. Es que por eso es que la estructura tributaria tiene que ser por el ingreso, por la capacidad económica de la persona. ¿Me entiendes? Por eso que tú encuentras que hay gente que paga menos, aquí hay empresarios que pagan menos que un médico de impuestos. Entonces, esas son de las distorsiones que crean esas grandes inequidades sociales. Particularmente, nosotros tenemos nuestras consideraciones sobre la decisión de Luis Abinader para no querer repostularse, pero usted tiene las suyas
y usted es muy profundo y maneja informaciones privilegiadas. ¿Cuáles son esas razones? Y de no ser él, ¿quién considera usted sería el aspirante presidencial del PRM? Mira, el problema del presidente, yo creo que es lo suficientemente inteligente para saber que no puede ir un matadero, porque si él no tiene posibilidad de ganar, yo solo digo que le cuesta. Tú te imaginas que yo se va a hacer candidato como quiera y voy a perder. O sea, yo no veo a Luis. Luis no es tan torpe, hace una cosa así. Luis es un joven inteligente, un hombre con muchas condiciones. Como yo no pienso que Luis haga cosas así, pero si le haga mejor. Además, los riesgos que tú coges, porque en una campaña es una guerra electoral donde tú también te buscas muchos enemigos, muchos problemas. Yo no creo que él vaya a una guerra que él no tiene posibilidad de ganarla. Pero cualquiera que quiera esa candidatura para promoverse, ¿por qué la va a perder? Cualquiera que vaya. El que vaya va a perder su tiempo. Ahí. Dije que va David Collado, se va a perder su tiempo. Tú es que quiera perder su tiempo y tenga unos milloncitos para votar, lo que vaya y la coja. Porque eso es así, eso va a perder su tiempo, todo el que vaya ahí. Y contando a Guido. No, porque déjame explicarte, Guido es otra cosa, porque el problema de Guido es que Guido iría con otro concepto. Por entonces los gobiernistas, que entonces no le perdonarían a él, que él fue opositor, también le haría la vida imposible. Ese es un problema de él. Recuerde que el PRD histórico donde yo nací es un partido díscolo, un partido de gente que usted pelease y matase, yo nunca se ponen de acuerdo. Eso es más de lo mismo. Porque tampoco puedo decir oye, son problemas nuevos de herencias viejas, porque vamos a estar claros, y veámoslo en el gobierno de Antonio Guzmán. Terminaron el pobre viejo que se dio un tiro. A Salvador G. Blanco terminó en una cárcel. Hipólito salió aporreado de 2003. Eso es lo más de lo mismo. Eso es así. Ese es el karma del PRD. ¿Y tú crees que le va a pasar eso a Luis? No, pero no que le está pasando peor. Pero acá, ¿y qué tú quieres? Que le dé más funda. Porque es medio. ¿Y qué tú te crees que lo está atacando? No son lo contrario. De 10 críticas, hay 8 PRMistas acabando con Luis. Porque primero un problema interno muy grave. Imagínense ustedes, tú me entiendes, es un problema muy serio que hay adentro. ¿No entiendes? Y lo grande es que Luis tiene que tratar de cambiar esa actitud. Yo lo digo de buena fe, pues yo le tengo un aprecio y cariño, y creo que es un gran hombre. Que cambie su actitud y entienda y se convierta en un estadista y haga un gobierno para quedar bien con la población, para que no hunda hacia el futuro el PRM. Porque déjeme decirle, si se meten en un proyecto electoralista, óigame bien, no volverán, por los 15 o 20 años, no volverán a ver ni la hierba del palacio. Yo estoy hablando, porque cuando este imaginario popular se mete a la gente que no saben gobernar, nadie va a votar por ellos. No voten por ellos, que esa gente son autodestructivos. Esa gente son radioactivos. Es terrible, hay que tener cuidado con ellos. Yo te lo digo a modo de chiste, pero es una realidad. Ellos no se están dando cuenta del problema que están creando. Porque no hubo, oye, aquí en 2003 no hubo un desastre, con el dólar 60 por 1 llegó y le llama a la caja de terror a los supermercados de mi amigo Hipólito, pero ahí está la consecuencia. Y ahora, con este problema, pero ven acá, aunque el problema es internacional, no ha habido un manejo inteligente local. Y uno se lo dice, pero imagínense, ese grupo es pop, son amiguitos toditos. Usted ha hecho ciertas observaciones sobre las figuras de Leonel Fernández y Luis Abinader y la procedencia de ambos. La cuna de Leonel fue muy diferente a la cuna de Abinader. ¿En qué puede influir tanto en ellos como en la población sus orígenes? Pero claro, no es lo mismo, tú me entiendes. Que eso es así, hermano. Tú sabes que los PRDistas, aunque tú lo digas, es lo que más se parece al PRD viejo de Peña Gómez. Porque todito nació un desbaratado. Imagínate, Danilo, ¿de dónde viene Danilo? Esa gente sabe, por eso tenían más concepto de Estado, porque tenían un concepto más popular, porque la cuna lo ayudó. ¿Tú me entiendes? La cuna lo ayudó, pero cuando tú me entiendes, eso no es fácil, porque imagínate, ¿cuáles son los amigos de Luis? Los amigos de Luis son los que eran de su clase social. ¿Me entiendes? Eso es así. Eso es normal que suceda. Pero él es un hombre bueno y yo creo que él tiene buenas intenciones. Pero el problema es que buenas intenciones no resuelven el problema.
Se puede hablar evidentemente de gobierno de Popi y en tal caso... No, pero ¿quién la duda que esté gobierno de Popi? Yo lo dije ahí, que el que va al colegio cree que está en la Casa Rosada. Oye, bien, ese es un problema tan grande que yo le dije a un amigo mío, pero un amigo mío que trabaja en el palacio, no va a decir, él trabaja en el palacio, amigo mío. Pero ahí no hay negro, ni hay mestizo, ni hay mulato. Es un país del 90% mulato. No, allá también terrible. O sea, entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está bien y usted no tiene problema en su casa, usted no tiene para pagar la luz, y el agua, y el teléfono, usted no tiene problema, ni que no hay comida en tu casa, ni nada de esa manera. Para ti el problema del país no existe. Ni que eso es hablando, José Fraga hablando disparate, no estamos hablando disparate, pues también. Ese sentido efímero y de bienestar que da el poder. Pero para el que ha sido Popi y ha vivido bien toda su vida, eso no es efímero, es permanente. Ese nunca ha tenido crisis, ese no sabe lo que es la crisis. Como ese no sabe lo que es la crisis, ese país siempre está bien. ¿Tú me entiendes? Pues si le falta comida en su casa, ahí no hace nada. Entonces, para ese tipo de gente, el país está bien. Es el status quo de lo que entienden, que todo está bien, que nada hay que cambiarlo. Pero para el que lo está llevando el diablo, Guachupita, Guaré, la cañita, óigame bien, que no tiene esos 1,000 pesos para la comida del día, de esos 3 muchachos, óigame, ese está en problema. Al que le llegó la luz, que pagaba 4,000 pesos, le llegó el 8. Óigame bien. Y el que tiene un carrito y tiene que echarle 500, 800, 1,000 pesos diarios de gasolina, ese tiene problemas. Entonces, estamos en una realidad en la que tenemos que contrastar cuál es esa situación, quiénes las entienden, los que lo están sufriendo, los que la padecen y las que lo conocen. Si usted no lo conoce, usted no la conoció nunca, para usted no hay problema, usted no conocía a crisis. Esa es la realidad. En su más reciente artículo de la serie de reflexiones atrevidas, la número 32, presenta con un análisis muy interesante sobre la situación de convulsiones sociales en nuestro país. Antes de entrar en detalle, ¿cree usted o ha tenido o ha percibido alguna atención por parte de Luis Abinader a sus constantes análisis sobre la realidad dominicana? Pero no, mira, Luis es una persona abierta. Lo que pasa es que, mira qué pasa. Pasa como a Danilo. Yo le dije a Danilo, mira lo que te va a pasar. Se va a dividir el PLD. Tú vas a caer abajo, vas a perderlo todo, vas a perder la presidencia, vas a perder el Senado, vas a perderlo todo. Y tu familia va a caer preso. No me creyó. Míralo ahí. Parece que hay gente... no todo el mundo tiene capacidad de oír lo que no quiere oír. Y Luis está parecido a Danilo, que no quiere oír lo que hay que decirle. Si no se maneja inteligente, va a tener problemas. Oiga, se lo digo yo, va a tener problemas. Porque cuando la gente se salga para la calle, esas redes sociales agitando, unos grupos, esos son asesinos digitales que hay ahí. Que lo que pongan es agitar a la gente, tú vas a ver lo que va a pasar en el país, te voy a su cuenta. Eso es lo que él quiere que haya, porque que uno está cansado de sitio. Porque cuando la gente no pueda aguantar la crisis, ¿qué usted cree que va a hacer la gente? Protestar. ¿Qué va a hacer la gente? No es que la de otra. Entonces, el gobierno tiene que ir a hacer, como te dije, una economía de crisis, una economía de guerra, para resolver el problema del país. No estamos haciendo convenciones, no estamos en nada de eso, lo que estamos en resolver el problema de la gente, de comida, hermano, un problema de subsistencia. Cuando no se entiende eso, no se entiende y no se conoce el país. Es como me dijo una vez papá, nadie puede aspirar a ser presidente si no te invoca del vendutero, del chofer de carro público, del carbonero en aquel tiempo. Si tú no te invocas a esa gente, tú no puedes aspirar. Por eso nosotros nos dimos cuenta que Balaguer era un líder. Nosotros decíamos, no, que Balaguer poder. ¿Cuándo nos dimos cuenta que Balaguer era un líder? Cuando íbamos a esa gente. Balaguerista, pobrecito y balaguerista. No, Balaguer es un líder, de verdad. Entonces ahí comenzamos a entender y a respetar el verdadero liderazgo de Balaguer, independientemente de la diferencia. Pasa igual. Entonces, ese pueblo pobre es el que se siente indefenso. Porque las políticas que está llevando el gobierno son sumamente insuficientes. Imagínate una tarjetita, la doble, 1,600 pesos. Un día de comida. O sea, mejor no de nada. Aparte de la crisis sanitaria, económica, alimenticia, de la inflación
y la pobre seguridad ciudadana, ¿está usted conforme de cómo el gobierno del PRM ha estado manejando la situación de la migración haitiana? Lo primero que el gobierno tiene que saber cuántos nacionales haitianos hay en el país, que no lo sabe. O sea, hay que hacer un censo de la migración haitiana. Y después que usted tenga ese censo, establecer una política racional de necesidad laboral de esta migración aquí. Pero a la vez hay que hacer una política de hablar claro con el gobierno haitiano para abundar a los nacionales haitianos. Porque mire qué pasa, si ese pueblo con miseria y con hambre no se ayuda tan bien, óigame bien, ellos van a cruzar para acá. Oye bien, y ahí va a haber problemas. Entonces tiene que haber una política clara, que esto no es un problema de ultranacionalismo, porque el problema de los haitianos es un problema de hambre. Por lo mismo que muchos dominicanos pierden la vida cruzando el Canal de la Mona para ir para Puerto Rico. Eso es una realidad. Las migraciones se producen por un problema de necesidades económicas, aquí en el mundo entero. Entonces lo que hay que buscar es una solución patriótica, pero realista al problema. Y para eso tampoco se puede hacer electoralismo con eso. Es una acción institucional de nación, donde todos los sectores sí están involucrados. Finalmente, ¿me podría dar 3, 4 o 5 razones de por qué Leonel podría ser el próximo presidente y podría solucionar estas crisis? Primero, la primera es la experiencia. La experiencia no es improvisa. Leonel manejó una crisis muy grave en el 2008 y lo hizo bien. Segundo, Leonel es un hombre de posiciones independientes. Leonel no es un hombre que está a la saga del poder norteamericano. Leonel es un hombre que mantiene buenas relaciones con los norteamericanos, pero no es que va a hacer política en base a lo que le interesa solamente a los americanos. Y ese concepto independiente le va a permitir negociar con todos los sectores y con todos los países donde la República sea de interés para el país. Lo tercero es que tiene una voluntad de vocación social, o sea, Leonel tiene buenas relaciones con los poderes fácticos, con los sectores empresariales, pero Leonel sabe muy bien que la política de un presidente tiene que ir a buscar cierto nivel de estabilidad, y cuando tú vas a buscar estabilidad, tú necesitas obligatoriamente que la gente coma. Usted no tiene que hacerse frente contra la oligarquía, pero hay que ver cuál es el papel de la oligarquía y cuál es el papel de los sectores populares. Un gobierno está elegido por la gente para gobernar en favor de las mayorías, no de las minorías. Entonces, esa clara conciencia y el sentido histórico de Leonel nos garantiza que será un buen presidente. Escriba lo que lo será. Gracias a José Francisco Peñaguaba por haber participado en nuestro programa en el día de hoy. Para nosotros ha sido muy interesante, sobre todo la forma en cómo él conversa y lo llano como habla y expone sus ideas. Muchas gracias a José Fran por haber estado con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a Glosa y a ti por tu cosa. Y bueno, este será uno de varios programas. Entonces, para que y veremos entonces cómo se va a probar que Leonel será el próximo presidente. Solamente Dios evita eso. Recuerden que nuestro espacio Glosa se transmite los domingos a las 10 de la mañana por AME Canal 47 y también por TV Canal Sur. Nuestra retransmisión los martes a las 7 de la noche por AME